Barakata Yahweh, alabado sea Yahweh, alabado sea Yahweh Shai, alabado sea Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakak Kodash. Doble honores a los apóstoles y los mayores de la Gran Piedra Molina, GMS, y paz, bendición y saludos a los potencialmente elegidos de la casa de Israel. Ok, el tema de hoy va a ser: maldito sea el hombre que confía en el hombre. Ok, y eso es del versículo 17 y 5 del libro de Jeremías. Ok, vamos a comenzar con eso. Y la ilustración está enseñando un ejecucionista, ok, listo a quitarle la cabeza a un hombre. Eso es lo que quiere decir confiar en un hombre. Ok, confiar en hombre más que confiar en Dios. Ok. Así que Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. ¿Okay? Carne como sus brazos representando la fuerza. ¿Okay? Pone a un hombre mortal, ¿okay?, en carne humana, y hace que ese hombre sea su fuerza, que ese hombre sea su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh. Porque si ese es un hombre que no debe de ser guía, no tiene la palabra del Señor, no tiene la luz, ¿ok?, entonces no es alguien que uno debe de poner su confianza. Si no tiene el juzgamento, la sabiduría, la conciencia de Yahweh Bahashem Yashai, no podemos poner nuestra confianza en él. ¿Ok? Y por eso es que hay muchas casas fuera de orden, porque el hombre no está presente o no sabe la verdad de la Biblia, no tiene la luz. ¿Ok? Nunca renacieron en la verdad de Yahweh Bashem Yahshua, están perdidos en las tinieblas del mundo. ¿Ok? Pero así ha dicho Yahweh: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. ¿Ok? Ok, vamos al como estamos en Jeremías, vamos a leer en el capítulo 23. Ok, el advierto contra las religiones falsas, los profetas falsos. Ok, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Ok, él va a maldecir a estos pastores, pero ¿qué va a pasar a usted si lo sigue siguiendo? Ok, sigue confiando en hombres, estos pastores falsos que están diciendo sus propios deseos y su propia doctrina, indoctrinación de blasfemias. Ok, él va a destruir los pastores, pero también las ovejas ciegas que lo quieren seguir siguiendo. Por eso, maldito sea el hombre que confía en el hombre, como dice como dice la lección. Y esa palabra ahí quiere decir destrucción. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantaste, y no habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Ok? Así que el Señor dice que va a recoger el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché.
¿Ok? Así que enseña que los elegidos, los potencialmente elegidos, están en todas las tierras del mundo, ¿ok? En diferentes partes del mundo. Y Él va a recoger su remanente, ¿ok? Pero usted y nosotros no podemos ser del remanente si estamos poniendo nuestra fuerza en hombre, ¿ok? Vamos a ser maldecidos. No solamente el Dios es un poder celoso, pero el hombre no tiene la capacidad y el poder, ¿ok? El hombre carnal que no tiene este espíritu por dentro, no tiene la verdad, no tiene al Dios verdadero, no va a poder, ¿ok? Resistir y sobrepasar los castigos que vienen, ¿ok? No van a poder si tienen su fuerza en hombre, ¿ok? Vamos a necesitar una fuerza, un brazo divino, ¿ok? La fe verdadera. Ok, vamos al libro de Proverbios, porque esto le pasa mucho a nuestra gente, y por eso esta sabiduría de saber el juzgamento y conocer la palabra de Dios y tener estas luz es, es algo muy importante, o que en sí tiene que ver con no solamente salvación, pero el camino de la vida y la muerte. ¿Ok? Esa es, esa es la severidad de tener, de estar en oscuridad y no tener la luz, que uno no va a poder guiarse y coger sus pasos correctamente lo mejor que pueda con el juzgamento del Señor. ¿Ok? El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ok, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ok, mucha de nuestra gente está en caminos de muerte, pero le parecen derechos. Ok, por eso la escritura dice que no examinemos si estemos en la fe. Ok, porque si nos movemos de alguna forma u otra que no es correcta, puede ser que está contradiciendo el camino y los mandamientos que nos dio el Señor. Entonces podemos estar siguiendo un camino de muerte. ¿Ok? Por eso es que dice la Biblia que no seamos solamente de nuestro propio entendimiento. Tenemos que tener el entendimiento del Señor verdadero. ¿Ok? No tener ídolos, como la iglesia falsa no trata de hacer, como América trata de hacer. ¿Ok? Por eso en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 10, habla de esta gente y su boca que van a ser parada abruptamente. ¿Por qué? Porque ellos fueron contra la palabra de Dios, como los pastores falsos. Así que Dios lo va a callar. ¿Ok? El segundo libro de Corintios, capítulo 11. Déjame corregirlo. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que al que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Ok? Si has recibido otro espíritu, otro Dios, vas a ser castigado cruelmente. ¿Ok? Porque eso es contra el mandamiento. Eso es un camino de muerte. ¿Ok? Y lo vas a tolerar. Bien lo vas a tolerar. Va a ser en tu propia cabeza. ¿Ok?
usted escogió obedecer y seguir esos caminos. ¿Ok? Otro espíritu, otro evangelio. ¿Ok? Bien lo tolerarás. Alright. Vas a ser destruido. Así que necesitamos despertarnos. ¿Ok? El libro de Romanos, como estamos aquí en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ok? Otra vez. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero si no tenemos el Espíritu verdadero, no vamos a ser ayudados en nuestra debilidad. ¿Ok? Vamos a ser destruidos si aceptamos otro espíritu, otro Dios, otra doctrina. Por eso es tan importante movernos en la mente sana que nos da el Señor. El Señor dándonos la mente sana, la sabiduría, el conocimiento de la palabra, la luz. No navegaremos en oscuridad. ¿Ok? Vamos a navegar en la luz. Nos vamos a mover en la forma correcta lo más que podamos. Porque la gente que está navegando en oscuridad está en pasos a la muerte, en caminos de muerte, como leímos antes. ¿Ok? Los libros de Juan, 1 Juan, 2 Juan, habla de muchos anticristos que han ido al mundo. ¿Ok? Así que imagínate siguiendo un anticristo. ¿Ok? Que todas estas religiones son. ¿Ok? Siguiendo este sistema de uno nada más perderse en el dinero y la riqueza y va a ser destruido. Eso es una alma perdida. Necesitamos hacer y buscar nuestro pan de cada día y lo mejor que podamos producir. ¿Ok? Pero lo que viene primero es Yahweh Hashem Yahushua. ¿Ok? Vamos al libro de Proverbios otra vez. Al capítulo... En vez, vamos a el libro de Jeremías otra vez. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Que nos ayuda a entender cuáles son los pasos derechos que debemos seguir. Dice: y os daré pastores. Estos son los pastores verdaderos. Esta es la diferencia. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ok? Ellos nos van a enseñar con ciencia e inteligencia y nos van a dar la sabiduría. Estos pastores verdaderos, que son los profetas, los llamados profetas. ¿Ok? Los verdaderos profetas que están enseñando la palabra correctamente, el camino derecho. ¿Ok? ¿Y cómo uno sabe? Con el espíritu de la palabra que hace testigo. ¿Ok? Si el espíritu de la palabra está escrita en una forma
precepto sobre precepto, línea por línea, ¿ok? Y uno tenemos el entendimiento, por ejemplo, de que no debemos de tener estatuas, ídolos y imágenes, ¿ok? Cogemos versículo por versículo, línea por línea, y sabemos cuál es el entendimiento, cuál es el mandamiento, cuál es la forma de Dios en ese sujeto. Asimismo podemos estudiar idolatría, adultería, ¿ok? Codiciando, la envidia, ¿ok? Cómo debemos de ser, cómo es la forma de Dios, cuál es la descripción de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la misericordia, sus características, todo. El Señor nos dio la luz, ¿ok? Así que si está en la palabra, precepto sobre precepto, línea sobre línea, ¿ok? Que tenemos el entendimiento, entonces ahí sabemos si estamos en acuerdo o desacuerdo con el Señor verdadero. Esa es la forma. Eso es como saber si estamos correctos, derechos o engañados, si estamos en error. Eso es lo que lo prueba. Así que Él mandó no solo calumniadores y pastores falsos y profetas falsos, pero Él mandó pastores reales también. Y es nuestra obligación buscar y encontrar, ¿ok? Tenemos que buscar quiénes son los pastores, cómo, si las palabras y los hechos de ellos están alineados con la palabra, ¿ok? No quiere decir que son perfectos, porque los discípulos muchos no eran perfectos, eran hombres regulares, ¿ok? Que pecaban y de todo en el mundo, pero el Señor lo escogió y lo despertó, ¿ok? Y después, aunque despertaron, no quiso decir que iban a sobrevivir, digo, que iban a ser perfectos, ¿ok? No, el Señor tuvo paciencia y lidió con ellos y lo entrenó, y ellos despertaron, ¿ok? Por tribulación, con tiempo, con prueba tras prueba, ¿ok? Así que tenemos que saber a qué seguimos. Alright. Vamos a 2 Timoteo. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que está en Yahushua. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Así que la palabra es tan importante por esas razones. ¿Ok? Para instruir en justicia. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Y eso se sabe porque cuando se aplica
uno mejora en mente, ¿ok? Uno mejora en espíritu, en carácter, ¿ok? Si esta palabra está viva por nosotros, por eso estamos dando el mandamiento que no nos comamos esta palabra. ¿Por qué quieren que nos comamos, que nos comamos esta palabra y la digestionemos? Porque así es que podemos seguir para adelante. ¿Ok? Así es que podemos corregirnos. Así podemos elevar, estar en la gracia de Dios, ser salvos. ¿Ok? Por eso es tan importante la palabra más segura de profecía, el entendimiento, como dice en 2 Pedro capítulo 1 versículo 19. ¿Ok? Estamos más seguros, tenemos la confianza porque tenemos una fundación. ¿Ok? Así que creo que hemos hecho el punto. Déjame coger un versículo más en el espíritu y cerramos ahí. En el libro de Primer Juan, capítulo, Primer Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, los anuncios. Yo lo quito ahora mismo. ¿Qué coño? Ok. Primer Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Amados, no creáis a todos espíritu. ¿Ok? No puedes creer a todo espíritu. Como estos hombres blancos hablan de amar a todo el mundo. No. ¿Creerle a todo el mundo ciegamente? No. El Señor no nos hace un bobo, no nos hace bruto tener la sabiduría, el conocimiento de Dios. No, tenemos instrucciones. Dice, no creas a todo espíritu, sino prueba el espíritu. Así que hay que preguntar, hacer preguntas, saber si este espíritu viene en la palabra de Dios o un falso profeta o está engañando. ¿Ok? Porque hay muchos falsos espíritus. ¿Ok? Si no prueba los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Como dijimos, que hay muchos anticristos. Esos falsos profetas son anticristos. Y usted va a poner su fe en ellos, en sus palabras y su calumnia, cuando puede arriesgar ser destruido o no coger salvación. ¿Ok? Así que maldito sea el hombre que confía en el hombre. ¿Ok? Y espero que fueron edificados. Hasta la próxima vez. Alabado sea Yahweh, alabado sea Yahweh Shai, alabado sea Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kakodash. Shalom.